que mujeres, presten atención porque el tema que viene es muy, pero muy importante, que seguramente o lo han pasado o tienen algún familiar que lo ha pasado. Y para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Yobli Pérez y a nuestra querida doctora Yulisa Garisto, porque nos van a hablar de un tema muy importante y es el síndrome de ovarios poliquísticos. Chicas, bienvenidas a Mujer, un gusto tenerla con nosotros como siempre. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, chicas. Buen día. Doctora, una vez que ya he mencionado este tema, quisiera preguntarle para iniciar, ¿qué es el síndrome de ovarios poliquísticos y cómo se detecta? Bien, este es un síndrome sumamente frecuente y que corresponde a su aparición durante la etapa fértil de las mujeres, incluso desde la adolescencia y en las mujeres en etapa adulta. Y es una condición crónica que realmente no se conoce muy bien. Cuál es a partir de qué se produce o qué es lo que lo causa, pero realmente es dentro de los trastornos ginecológicos uno de los más comunes y pues que realmente preocupa a muchas mujeres y es básicamente entre un problema hormonal, un problema metabólico y que tiene un impacto directo muchas veces incluso sobre la fertilidad de las mujeres. Doctora, ¿a quiénes afecta esto? ¿Esto es genético? El síndrome de ovario poliquístico en realidad es todavía como un enigma, porque hay muchas teorías que tratan de explicar qué es lo que lo produce, pero nada en concreto. Y dentro de todas esas teorías que se manejan, una de esas es precisamente la posibilidad de que haya alguna alteración genética que incluso pueda ser hereditaria, porque eso sí se ha visto que dentro de todas las estadísticas, aquellas hijas de madres que han padecido síndrome de ovario poliquístico tienen mayor riesgo también de desarrollar el síndrome de ovario poliquístico. Se ha visto también esa tendencia, sobre todo por parte de la línea materna, ya sea la mamá, la abuela materna, una tía materna o una hermana, entonces esa persona tiene mayor posibilidad de tener el síndrome de ovario poliquístico. Es decir, que sí es hereditario y que puede que una niña que recién se haya desarrollado pueda desencadenar más adelante enfermedades o trastornos asociados al síndrome y que pueda ser entonces detectado con síndrome de ovario poliquístico. Así es, Yobli. Wow, interesante. ¿Tenías otra consulta? No sé, Yobli, si querías preguntar algo o voy yo con mi pregunta. Sí, esto más adelante también podría desencadenar un cáncer de ovario en la mujer. Realmente desde el punto de vista de riesgo de cáncer no está del todo evidenciado. Sí hay, por ejemplo, asociación con otros síndromes, principalmente algo que se llama síndrome metabólico, y que el síndrome metabólico sí nos puede aumentar riesgo, principalmente de enfermedades cardiovasculares, como pueden ser la aterosclerosis, los infartos agudos a miocardio, insuficiencia circulatoria, o también hasta pueden estar asociados a desarrollar diabetes. Es una relación ahí proporcional que por supuesto todas las mujeres que en su momento se les diagnostica el síndrome ovario poliquístico, también de la mano hay que descartar que tengan otras condiciones o que a largo plazo puedan tener entonces las manifestaciones de algunas otras enfermedades. Doctora, si póngase que me detectan que tengo ovarios poliquísticos, pero yo quedo embarazada o quiero quedar embarazada, ¿hay algún conflicto con eso? ¿Me tengo que operar antes? ¿Cuál es el procedimiento? No, realmente no. El síndrome de ovario poliquístico prácticamente lo que nos puede dificultar es el proceso de ovulación y de allí va entonces la dificultad o la demora en lograr los embarazos, porque hay una falla, sobre todo en las señales que se tienen que dar para que el ciclo menstrual se coordine y se lleve a cabo de la manera normal. Entonces estas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico muchas veces desde que se detecta hay que tratar de ofrecer tratamiento sobre todo de los síntomas hasta el momento que ella decida buscar un embarazo. Y si al cabo de un tiempo no se logra el embarazo, necesitamos las recomendaciones de un especialista en reproducción, sobre todo para procesos de inducción de ovulación y vigilancia de este proceso, pero a pesar de que uno de los mayores temores de las mujeres que padecen este síndrome es precisamente relacionado a su posibilidad de ser madres,
Entonces hay que por lo menos bajar un poquito esa ansiedad, ese temor, porque dentro de los problemas de infertilidad quizás es uno de los que tienen un mejor pronóstico y mecanismos para lograr el embarazo sin necesidad quizás a veces de recurrir a técnicas de reproducción asistida. Así que el panorama es bastante alentador, a pesar de que si uno busca información, lo primero que aparece en letras grandes y mayúsculas y en negrita es precisamente el problema de la infertilidad. Doctora, conversando un poco de esto, quisiera saber si existen enfermedades o trastornos asociados con este síndrome. Sí, precisamente lo que les había comentado con respecto sobre todo al síndrome metabólico. Okay. Hay que entender algo. Muchas veces hay una confusión muy importante con respecto al síndrome de ovario poliquístico. Y hay que entender que hay tres entidades distintas. Una cosa es un quiste de ovario, otra cosa muy distinta es un ovario de aspecto poliquístico y otra cosa diferente es el síndrome de ovario poliquístico como tal. ¿Bien? Para poder llegar al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico hay que tomar en consideración varios criterios que han sido sumamente estudiados y se han reunido los expertos para tratar de poder dar a conocer consensos internacionales para poder llevar a un mejor diagnóstico. En general, las mujeres a veces piensan, se imaginan lo primero, síndrome de ovario poliquístico, que tengo el ovario lleno de quistes y eso va a necesitar cirugía. Realmente, esta no es una entidad que necesite un manejo quirúrgico, para nada. En realidad, para tomar en consideración esos criterios diagnósticos son tres principalmente. Uno, las irregularidades menstruales, que son secundarias principalmente a la falla en la ovulación. Son mujeres que muchas veces pueden tener cambios en el patrón menstrual, principalmente periodos menstruales poco frecuentes, o sea que pasen mucho tiempo entre un periodo y otro. A veces también pueden tener aumento en la cantidad de flujo menstrual, ¿bien? Eso desde el punto de vista de irregularidades menstruales. El segundo criterio importante sería precisamente el aspecto de ovario poliquístico y esto lo buscamos por ultrasonido. Okay. Y para cuando se hacen los ultrasonidos, quien esté haciendo el ultrasonido, ¿sí? Para orientarse dentro del ovario, todos los ovarios tienen por imagen de ultrasonido para que me entiendan, unas bolitas negras muy pequeñitas que corresponden a los folículos. Todos los ovarios de todas las mujeres desde antes de nacer tienen folículos y es parte normal del ovario. Pero cuando esos folículos aumentan quizás de cantidad o de tamaño, ¿sí? Y hay más de cierta cantidad de folículos que miden entre cierta cantidad de tamaño y además nos aumentan el volumen de los ovarios, es lo que nos da el criterio de ovario de aspecto poliquístico. ¿Bien? No es solamente ver el ovario por ultrasonido, sino tomarse todas esas consideraciones adicionales para detallar un poquito más la descripción de los ovarios. ¿Bien? Y lo tercero es con respecto a algo que se llama hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo no es más que pues, una elevación o manifestación de hormonas masculinas, que son los andrógenos, que nosotras las mujeres también tenemos. Pero cuando hay cierto desbalance o aumento en esta cantidad de andrógenos, se puede manifestar físicamente, principalmente por aumento en la cantidad de grasa en la piel, brotes importantes de acné, principalmente en la cara, en el pecho, en la espalda, caída de cabello, principalmente en el área frontal de la cabeza, o crecimiento de vello, ojo, en áreas donde usualmente le crece a los hombres. Okay. Además de esto también se puede verificar por exámenes de sangre, donde podemos encontrar también los andrógenos elevados. Entonces son tres los criterios importantes que hay que correlacionar, individualizar en cada mujer, y esto nos lleva a definir entonces un diagnóstico que va a ser mucho más fácil en la mujer adulta. En la adolescente sí nos cuesta un poco más. ¿Por qué razón? Porque ya de por sí en la adolescencia, los primeros años, tenemos inmadurez del eje hormonal que nos lleva ¿a qué? A irregularidades menstruales. El aspecto habitual, normal, del ovario de un adolescente por ultrasonido es un ovario de aspecto poliquístico.
Y tercero, los brotes de acné son sumamente comunes durante la adolescencia. Entonces, por esa razón, específicamente durante la etapa de adolescencia hay que tener muchísimo cuidado a la hora de diagnosticar el síndrome ovario poliquístico y sobre todo, más que nada, es un diagnóstico que no vamos a poder hacer en una sola consulta, sino que vamos a necesitar un seguimiento muy importante y bastante estricto para entonces poder definir el diagnóstico y establecer precisamente los planes de manejo que podemos ofrecer a cada paciente. Doctora, me llama la atención, entonces, ¿cómo o de qué manera podemos prevenir el tener ovarios poliquísticos? Sobre todo porque esto puede comenzar a muy temprana edad, como bien lo está explicando. Claro. Una manera importante y que muchas veces incluso es el primer paso en el tratamiento que deben iniciar las pacientes y es un estilo de vida saludable. En la medida que tengamos un peso adecuado, con un porcentaje de grasa corporal adecuado según la edad y según la talla, de esa manera es como vamos, uno, o a prevenirlo, o dos, a tratarlo. Bien, porque muchas mujeres con el simple hecho de bajar de peso, ya automáticamente todas estas manifestaciones asociadas al síndrome ovario poliquístico tienden a mejorar. Excelente, doctora. Bueno, yo creo que acá, pues, escuchando todo lo que usted ha notificado, sería bueno para nosotros pues recibir alguna recomendación, algún otro mensaje importante, pues precisamente para prevenir, que creo que es lo más importante. No sé si Joely quiere agregar algo más. Sí, yo quería saber un poco más sobre el tratamiento, porque entiendo que hay muchísimos médicos que incluso recomiendan lo que son medicamentos anticonceptivos o, si no me equivoco, también prolactina. Entonces, ¿cómo es el tratamiento para evitar los ovarios poliquísticos o que se puedan empeorar? O tratarlos, más que nada. Ajá. Una vez tenemos el diagnóstico o estamos enfocados en la alta sospecha de un síndrome de ovario poliquístico, e incluso vamos a necesitar un manejo multidisciplinario con otros profesionales de la salud, como pueden ser los nutricionistas o los endocrinólogos. Realmente, como les dije muchas veces, la primera línea de manejo va a ser con respecto a mejorar el estilo de vida, mejorar el peso realmente el síndrome ovario poliquístico se maneja en base a los síntomas, lo que se llama manejo sintomático, así como cuando tenemos una gripe y tenemos fiebre, damos acetaminofén para la fiebre, tenemos tos, damos medicamentos para la tos. Entonces, de esta manera el síndrome ovario poliquístico hay que entender que si seamos realistas, no hay una cura. Bien, no hay un tratamiento definitivo que digamos vamos a ofrecer esto y se va a quitar y no va a regresar. Realmente entonces se manejan los síntomas y el manejo es a largo plazo. No tenemos una fecha, tenemos una fecha de inicio, pero no tenemos una fecha de finalización del tratamiento. ¿Cuándo a veces suspendemos tratamiento? Cuando esa mujer toma la decisión que quiere buscar un embarazo. Entonces ahí buscamos la manera de asegurarnos de que estén en las mejores condiciones para entonces buscar el embarazo y enfocarnos en eso. Y el manejo sintomático va dirigido, por ejemplo, si hay trastornos menstruales, entonces muchas veces el manejo va a ser con anticonceptivos que nos van a ayudar a regular los periodos menstruales, además de muchas veces manejarnos la cantidad de flujo menstrual. Si tenemos manifestaciones de hiperandrogenismo que vienen dados principalmente por el acné o por el crecimiento de vellos en áreas de distribución masculina, entonces conjugamos también el mismo anticonceptivo que nos iba a ayudar a regular el ciclo menstrual con anticonceptivos que vayan dirigidos a tener una mayor potencia antiandrogénica para poder precisamente contrarrestar esos síntomas que tienen que ver con acné o con vellos en el cuerpo. Por otro lado, si logramos correlacionar que hay una relación con síndrome metabólico o que esa paciente esté con algo que se llama resistencia a insulina, que es muy común encontrarlo también junto al síndrome ovario poliquístico, entonces parte del tratamiento va dirigido a mejorar esa resistencia a la insulina y un medicamento bastante utilizado y muy común es la metformina. Bien, y volvemos a lo mismo, son tratamientos a largo plazo, con el tiempo se van haciendo reevaluaciones, se van
actualizando los ultrasonidos, los exámenes de sangre, hasta que finalmente logremos un control correcto de los síntomas de esa paciente. Claro, para ir viendo el avance. Y bueno, como siempre no descartamos aquí mencionar que usted tiene que buscar a su doctor idóneo en el tema. Exacto. Precisamente para pues buscar el tratamiento correcto y que esto pues no pase a mayores. Creo que ese es un punto también muy importante. A mí, o sea, a mi mamá lo que le pasó fue que ella no tenía síndrome de ovarios, como lo dice la doctora, pero sí tenía, o sea, le dieron muchos quistes, muchos ovarios poliquísticos y al final, bueno, no, primero la operaron, le quitaron un poquito y le dejaron un pedazo, creo que de útero o de ovarios, y le volvió a salir, o sea que la tuvieron que volver a operar. Doctora, no sé si usted me puede, si usted me entiende y nos puede explicar un poquito más qué fue lo que pasó aquí. Realmente probablemente haya sido otra entidad diferente al síndrome de ovario poliquístico, o sea, porque el término poliquístico confunde mucho, porque a veces uno lo que se imagina es poli de muchos y quistes, muchos quistes. Exactamente. O sea, y cuando uno se imagina de quistes, estamos hablando realmente el tamaño de un ovario en una mujer adulta está en promedio entre 2 a 2 centímetros y medio. ¿Bien? Los folículos normales, que son bolitas negras, que se ven por ultrasonido, usualmente miden entre 2 a 9 milímetros. ¿Bien? Oficialmente, para declarar que estamos viendo una imagen de quiste, esa imagen tiene que ser mayor a 2 centímetros. Wow. Okay. Entonces, realmente el ovario de aspecto poliquístico como parte del síndrome hace referencia, pero a folículos de entre 2 a 9 milímetros, no a quistes mayores de 2 centímetros. Claro. Usualmente los quistes mayores de 2 centímetros tienen un manejo completamente diferente y esos usualmente son los que pueden llevar a necesitar un manejo quirúrgico. Es otra cosa completamente distinta a lo que en sí es el síndrome, porque el síndrome, ¿a qué se refiere con síndrome en medicina? Es un conjunto de signos y síntomas, de manifestaciones, o sea que tienen que haber varias cosas a la vez. Bien, y en cambio un ovario de aspecto poliquístico, o más bien multifolicular diría yo, en muchas mujeres, si se encuentra como un hallazgo aislado, y se podría incluso considerar normal, sobre todo si está en la etapa de adolescencia. Claro. Ok, doctora, bastante claro, de verdad, gracias por aclararnos todas esas dudas. Exacto. Y entender la diferencia entre una cosa y la otra, precisamente porque siempre crea confusiones en todos nosotros. Mil gracias, Yobli, también por acompañarnos como siempre. Que tengan un hermoso día y esperamos verlas pronto nuevamente por aquí. Gracias, Yobli, gracias, doctora. Chao. Hasta luego. Chao.